Bueno, mis amados, buenos días. Dios les bendiga. Me gozo cuando me siento acompañado. Bueno, le doy las gracias al Señor por dar la oportunidad de estar nuevamente aquí en la casa de Él, como iglesia, como hermanos, ¿verdad? Buscándolo a Él, alabándolo, glorificándolo y sacando al menos un ratico de nuestra vida para devolverle a Él en alabanza por todas las cosas que hace por nosotros. Como iglesia, hermano, estamos gozosos de ver lo que el Señor está haciendo en la vida de todos y todas nosotros, en nuestros hogares, en las familias. Pasamos necesidades, pasamos situaciones, pasamos dificultades, pero sabemos que el Señor está con nosotros y eso es su palabra, y la palabra de Dios es el sí y el amén. ¿Quién no ha tenido dificultad o problema esta semana en su vida? Eso es de todos, ¿verdad? Un problema, una dificultad, algo no salió como pensábamos, algo no estaba en su puesto, en su lugar. Pero transcurrió la semana y por la bendición de Dios estamos aquí nuevamente hoy ya gozosos, dándole gracias a Él porque pasó una semana más de nuestra vida y pudimos conocerlo y disfrutar y nuevamente comprobar que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios que nos tiene en sus manos. A pesar de nuestros defectos, dificultades, de problemas, pecados, Él siempre tiene su mano extendida para levantarnos. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre la verdadera vida cristiana. Y la verdadera vida cristiana se puede definir en dos palabras: o eres un discípulo o eres un creyente. Simplemente eso. Yo quiero hoy, hermanos, que a través de esta enseñanza nos preguntemos, porque la enseñanza nos va a estar hablando y confrontando, si nosotros somos discípulos o somos creyentes. Porque al parecer la palabra de discípulo y creyente, muchos dirán, pero no tiene nada de diferente. Y vamos a ir mostrando que es muy diferente un discípulo a un creyente. La vida cristiana es muy diferente como la vive un discípulo o como la vive un creyente. Entonces, esta es una pregunta que nos va a confrontar a cada uno de nosotros, porque nos lleva a examinarnos a nosotros mismos en lo interior, en lo profundo de nuestro corazón, a mirarnos cuál es nuestra verdadera realidad, quiénes somos en Cristo. Esa es la pregunta que debemos hacer: ¿quiénes somos en Cristo? ¿Yo en Cristo soy un discípulo o soy un creyente o soy a veces uno o a veces lo otro? ¿Quiénes somos en Cristo? Yo quiero aclarar que no es como los demás personas nos ven a nosotros, no es como las demás personas te ven a ti, porque nosotros podemos aparentar ser muy cristianos, muy discípulos, muy espirituales. Entonces, no es como las demás personas nos ven a nosotros, sino es como nosotros, tampoco es como nosotros queremos vernos, sino es cómo nos ve Jesús, cómo nos ve Dios, cómo el Señor desea vernos a nosotros. Y muchas veces nos conformamos con que la gente diga: ay, ese hombre es tan bueno, ese hombre tiene algo especial, pero no es como nosotros queramos que la gente nos vea. No es como nosotros queramos vernos, es como Jesús nos ve, como el Señor quiere vernos. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que el Señor no está buscando simplemente creyentes, Él está buscando discípulos. Eso nos lo dice claramente el Señor en la gran comisión que nos ha dejado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor dio la gran comisión de discípulos, dejó bien claro a ti y a mí que está buscando discípulos. Miremos la palabra de Dios en Mateo 28, 16 al 20. Muchas veces nosotros solamente lo cogemos del 18 al 20, pero además del 16, dice la palabra del Señor, dice: pero los 11 discípulos, habla claramente que el Señor estaba rodeado de ¿qué? De discípulos, su grupo, su núcleo, o sea, su parte que Él tenía puesta eran sus discípulos. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer ¿qué? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Queda claro o no queda claro la gran convención de nosotros? Queda claro que el Señor nos ha enviado a ser discípulos, y para yo poder ser discípulos tengo que ser discípulo. Yo no puedo pretender que alguien sea lo que yo quiero que sea si no lo soy. El que sabe mandar lo sabe hacer. Entonces el Señor dice que vayan, por lo tanto, id y hacer discípulos. Ahora bien, es cierto que el Señor nos llama, hace un llamado a toda la humanidad en general al arrepentimiento y a la conversión, ¿verdad? Es un llamado que hace universalmente para toda la humanidad. Pero encontramos que desafortunadamente la mayoría de la humanidad hace caso omiso a ese llamado. La mayoría de la humanidad escucha la palabra, escucha el llamado, pero les pasa por alto, entra por allá, por aquí y siguen su vida común y corriente. Otros, lastimosamente, se transforman solamente en creyentes. Y otros pocos, diría que una gran minoría, se convierten en ¿qué? En discípulos. La Biblia claramente nos deja ver que Jesús está realmente buscando seguidores conforme a su imagen, que estén dispuestos, hermanos, que estén dispuestos a cambiar para imitarlo a Él en toda nuestra manera de vivir. Quiero repetir esto para que entendamos que la Biblia nos deja ver que Jesús está buscando seguidores conforme a su imagen, pero seguidores que están dispuestos a cambiar para imitarlo a Él en toda nuestra manera de vivir. Él no está buscando simplemente creyentes o simpatizantes, hermanos, para que asistan a las iglesias y llenen las sillas y se hagan llamar cristianos. No. Eso no está interesado en llenar salones y galpones y bodegas de personas que van solamente a llenar la silla, a ocupar un puesto y solamente para que digan somos cristianos. Esa no es la idea del Señor ni lo que está buscando Él. Él está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle, a seguirle, a servirle, a crecer, a multiplicarse y a dar fruto espiritual en abundancia. Eso es lo que está buscando el Señor. No está buscando números que llenen sillas. No está buscando personas que lleguen y llenen iglesias y digan somos cristianos. No, Él está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, que tengan su corazón dispuesto a creerle, a servirle, a seguirle, a crecer, a multiplicarse y sobre todo a dar fruto espiritual. ¿En qué? En abundancia. Pero ¿qué vemos hoy? Lamentablemente, hermanos, hoy en día las iglesias en su mayoría están llenas solo de ¿qué? De creyentes. Porque nosotros decimos, pero cada día vemos iglesias grandes de 3.000, 4.000, 5.000 personas, pero el evangelio no avanza, la gente no cambia, el mundo no se ve la respuesta. Entonces ahí vamos dando cuenta que están llenas, ¿son qué? De creyentes. Y por eso es que encontramos muchas personas quienes afirman ser cristianas y creen lo que la Biblia les enseña en cuanto a las bendiciones y promesas, pero ignoran los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas del Señor. Encontramos iglesias donde las personas salen del culto emocionadas, no, voy a ser bendecido, prosperado, y esta semana vaya a estar en victoria, y la semana entrante va a tener y dar, multiplicar. Pero no encontramos iglesias donde salen con un corazón arrepentido de que realmente son pecadores que necesitan de Dios para cambiar sus vidas. Entonces, la mayoría de creyentes de las iglesias de hoy en día
encontramos personas que dicen, no, yo creo en Dios, y yo creo que la Biblia dice, yo creo que Jesús es mi pastor y que nada me faltará, yo creo que se me va a llevar de victoria en victoria, pero hermanos, no creen o están ignorando los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas del Señor. Y claro, Dios es un Dios de amor. La Biblia lo dice, Dios es un Dios de misericordia y un Dios de bondad. Pero la Biblia nos dice también que Dios es un Dios de ¿qué? De equidad, un Dios de justicia y un Dios de orden. Ahora, nosotros necesitamos entender que todos los creyentes no son discípulos, pero todos los discípulos sí son creyentes. Son hombres y mujeres nacidos de nuevo, hombres y mujeres comprometidos a cambiar, a servir, y lo principal que son comprometidos es a llevar una vida en obediencia y santidad. Escúchenme bien, no son perfectos, ni somos perfectos, porque perfecto solamente es Él, ¿verdad? Pero sí estamos buscando, o el discípulo está buscando el camino a la obediencia y a la santidad. Cada día la meta del discípulo es obedecer al Señor y caminar en obediencia ya para llegar a buscar la santidad que Él nos dice en su palabra. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, es necesario nacer de nuevo, porque los creyentes que no han nacido nuevo no son hijos de Dios. Ellos no abrazan la verdad, sino abrazan las falsas doctrinas o enseñanzas que se acomodan a sus pensamientos, a sus necesidades y a su vida diaria. ¿Qué dice Juan 3:3? Juan 3:3 dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, esta palabra de que el Señor nos pone en el corazón hoy, no es necesario que la atesoremos, pero no como que digamos, qué enseñanza. No, sino que la miremos y examinemos, y es una exhortación a nosotros mismos, aun cuando está preparando el mensaje, decía, Señor, verdaderamente nosotros sí fallamos en todo. Entonces, le respondió Jesús, de cierto digo que el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, y esta es la razón principal por la cual nosotros necesitamos saber si estamos seguros de haber nacido nuevo o no. Porque si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes ver el reino de Dios llevando la vida que llevas. Los cristianos no pueden ver ni podrán ver el reino de Dios hasta que no se comprometa con el Señor a cambiar sus vidas. La razón es esta: necesitamos saber y estar seguros que hemos nacido de nuevo, y por lo tanto, si hemos dado el paso de no ser solamente cristianos creyentes, sino que somos discípulos de Cristo. Necesitamos saber y estar seguros que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo. No solamente basarnos en considerar personalmente cuán llena está nuestra vida de religiosidad. No es eso. ¿Cuánta religiosidad hay en mi vida? ¿O cuán auténtica creemos que es nuestra fe? Hermanos, es estar seguro de nuestro nuevo nacimiento, nuestra verdadera conversión y nuestra nueva vida en Cristo, porque tiene que haber un antes y un después. El discípulo de Cristo no puede ser igual antes de conocerlo a Él y después de conocerlo a Él. Hay un antes y un después. Necesitamos saber y estar seguros de nuestro nuevo nacimiento, nuestra verdadera conversión y nuestra nueva vida en Cristo. Por eso es que hoy en día encontramos muchos quienes afirman ser cristianos y creen lo que la Biblia enseña, cuando en realidad no son hijos de Dios. No abrazan la verdad, sino que abrazan falsas doctrinas. De hecho, hermanos, nosotros podemos ver, hay muchos de los que dicen ser cristianos
y se presentan como cristianos. Yo soy creyente, yo soy cristiano, pero su conversión no ha sido genuina. Y nosotros necesitamos entender que Jesús advirtió seriamente sobre esto. ¿Qué dice Mateo 7, del 21 al 23? Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre fuimos a la iglesia cada 8 días, y en tu nombre entramos de vez en cuando al grupo de oración. Entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Ahora, hermanos, hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta como discípulos, y sobre todo tener mucho cuidado, y es que para saber si verdaderamente hemos nacido nuevo, no debemos compararnos con otras personas, porque muchos se comparan: pero es que se sigue pecando en el mundo y yo ya estoy como en otro nivel, yo ya estoy como llegando a iglesia de 5 años. No podemos compararnos nosotros con las personas. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Examinaos a vosotros mismos. No os comparéis con tu amigo, con el vecino, con el hermano. No, examínese usted mismo en lo personal. Examínese en su interior. Examínese en lo más profundo de su corazón. Examínese a ver si tiene la fe probada o ha sido reprobada. Y dice el apóstol Pablo: ¿o no conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Necesitamos mirarnos a la luz de la Biblia. Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Hermanos, muchos dirán: pero ¿por qué el pastor nunca nos da un mensaje de esperanza, de prosperidad, de emoción? Y créanme que cada mensaje que damos aquí cada domingo es un mensaje de esperanza, porque estamos mostrando la verdadera realidad, lo que dice el Señor y lo que es en nuestra vida. Y estamos mostrando que si verdaderamente nosotros nos entregamos a Él, confesamos nuestros pecados, los reconocemos y nos apartamos, recibimos misericordia. Y lo que nosotros pretendemos como pastores, hermanos, es que cuando lleguen a la puerta del cielo, no digan: pero el pastor nunca nos habló de esto, del pecado. No, siempre nos habló fue de bendiciones. Entonces nosotros queremos, hermanos, que la palabra de Dios la apliquemos desde Génesis hasta Apocalipsis en nuestra vida. Necesitamos mirarnos a la luz de la Biblia. Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, una de las señales de los creyentes nacidos de nuevo es que sienten una profunda necesidad, una urgente necesidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos muestran hambre y sed por ser alimentados. Ellos desean conocer la verdad, pero la verdad de Dios. Yo quiero que te retrocedas un poquitico cuando tú naciste de nuevo, cuando corriste en tu corazón, cuando comenzaste a creer al Señor. ¿Cuál era tu anhelo? El anhelo de nosotros es conocer, estar alimentados, mirar la Biblia, escudriñarla, buscar. O sea, cada vez que la abríamos, veíamos cosas nuevas y nos introducíamos más y nos queríamos como que llenar y llenar y llenar, y nunca nos saciábamos. Porque la palabra de Dios es infinita, es rica infinitamente. Entonces, una de las señales de que eres creyente, creyente nació nuevo, es que la necesidad de la palabra de Dios está en ti.
Primera Pedro 2:2 dice: y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Y para crecer y tener nosotros un desarrollo sano de nuestra vida espiritual después de haber nacido de nuevo, hermanos, necesitamos observar y cuidar mucho, prácticamente 4 puntos. Primero, leer, estudiar y escudriñar la palabra de Dios. O sea, pasar tiempo en la palabra de Dios, leerla, estudiarla, escudriñarla, no solamente ojearla, no solamente leerla, sino estudiarla, escudriñarla, porque dice ella que en la palabra hay grandes tesoros escondidos. Si yo te digo a ti, en esa alcoba hay un lingote de oro, el que la encuentres para él. Yo pienso que todos nos botamos y desarmamos la alcoba y sacamos el encontré, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios, que hay tesoros escondidos. Entonces, ¿por qué nos da presa a buscarlos? ¿Por qué no podemos nosotros entender que nos toca estudiarla, escudriñarla? El segundo es la oración. La oración debe ser parte esencial de nuestro diario vivir. No solamente la oración de la mañana: Señor, bendice mi caminar, mi entrada y mi salida, amén. No solamente, Señor, bendice estos alimentos y amén. No, es la oración debe ser parte esencial de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Es su palabra, orar sin cesar. O sea, no paren de orar, oren todo el día, sigan orando. Van en camino a su trabajo, oren, se levantan, oren, se acuestan, oren. O sea, oren sin cesar. Entonces, la oración debe ser parte de nuestra vida diaria. La tercera es la comunión con los hermanos de la iglesia. Es importante para nuestro crecimiento espiritual la comunión con los hermanos de la iglesia, porque ahí nosotros podemos ver el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, oír testimonios, podemos relacionarnos, podemos crecer nosotros espiritualmente. Podemos aprender, hermanos, a ser misericordiosos. La palabra no dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El cuarto punto es hablar y testificar de Jesucristo a otras personas, preferiblemente a los que no conocen de Dios. Porque nosotros tenemos la buena costumbre de que nos reunimos entre cristianos a hablar de Dios y lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace y quién es Dios. Pero salimos a la calle y nos encontramos con los inconversos y quedamos frisados, quedamos tullidos de miedo y no somos capaces de hablar y compartir y enseñarles y mostrarles quién es Dios y qué ha hecho Dios en nuestra vida, quién era yo antes de conocerlo y quién soy ahora ya que lo conozco. Entonces son 4 cosas: leer, estudiar la palabra de Dios, la oración de ser parte esencial de nuestra vida, la comunión con los hermanos de la iglesia y hablar y testificar de Jesucristo a otras personas. Como discípulos, hermanos, es necesario tener certeza de nuestra salvación. Nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que estar seguros, tener certeza de nuestra salvación. Pero escúcheme bien, por favor, para no tener malos entendidos ni estar confundiendo las mentes. Repito una vez más: es necesario tener certeza de nuestra salvación. No para usarla como pretexto o escudo para seguir pecando. No es para eso. No es decir, yo tengo la salvación asegurada y yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No es para eso. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación, pero no para usarla como pretexto o un escudo para seguir pecando y haciendo las cosas que no debemos hacer. Si debemos usarla porque esa es una certeza a que nos impulsa a vivir una verdadera vida cristiana de compromiso. Si yo estoy seguro que soy salvo, esa seguridad, hermanos, me lleva a mí a vivir una vida verdaderamente cristiana de compromiso, obediencia y santidad con el Señor. Vivir una vida de gozo y confianza en el Señor. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis.
Entonces, el discípulo está seguro de su salvación y de esa manera vive la vida cristiana. El creyente a veces está seguro, a veces no está seguro, a veces cree, a veces no cree, y por eso es que la vida del creyente no es un compromiso real con el Señor. En el primer mensaje del apóstol Juan, en lo que hemos nosotros venido estudiando, uno de sus propósitos lo encontramos en 1 Juan 5:13 y dice: estas cosas os escribo vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el apóstol Juan está diciendo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y acordémonos que él no le estaba hablando a los inconversos ni a la persona de afuera, está hablando a la iglesia, a los convertidos, a los nacidos en Cristo Jesús. Ahora, muchos dirán, pero entonces ser creyente es pecado. No, y ser creyente no es pecado, porque ser creyente es el primer paso para llegar a ser discípulo de Jesús. Ser creyente es el primer paso para ser discípulo de Jesús. Pero el propósito de todo creyente debe ser invertir la vida entera para llegar a ser discípulo de Jesús. Ese es el propósito del creyente. Ese es el siguiente paso del creyente. Hermanos, nosotros necesitamos invertir nuestra vida entera. No es solamente invertir los primeros 6 meses como un periodo de prueba, no. Es invertir toda nuestra vida entera hasta llegar a ser discípulos de Jesús. ¿Qué dice Efesios 4:13? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Entonces, ser creyente no es pecado. Ser creyente es el primer paso que me conduce a mí a ser ¿qué? Un discípulo de Cristo. Pero para ser discípulo de Cristo, yo necesito invertir la vida entera. El que persevere hasta el fin será salvo. Necesito invertir la vida entera para poder ser discípulo de Jesús. No es invertir a ratico, no es un part-time, no, es un full-time. Y es más, con horas extras. Efesios 4 dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Saben cuál es la definición de creyente? Creyente significa devoto, seguidor, piadoso o religioso. Si nosotros acordamos en la palabra de Dios, vemos que nuestro Señor Jesucristo condenó la religión y a los religiosos, ¿verdad? En otras palabras, creyente puede ser cualquier persona. Creyente es cualquier persona que pertenece a cualquier religión. No estamos hablando solamente de los católicos, no estamos hablando de los mormones, de los inclusive de los cristianos, estamos hablando de cualquier religión. Es más, todos los seres humanos, nosotros somos creyentes. Siempre estamos creyendo en algo o en alguien. Aún, si nosotros miramos los ateos, que dicen, gracias a Dios soy ateo, ellos también creen en algo. Ellos tienen sus pensamientos ellos creen sus pensamientos y sus ideologías. De pronto no creen en Dios ni en Jesucristo, pero sí creen en sus ideologías. Es más, la Biblia nos dice que hasta el diablo cree. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, ser creyente no significa creer teóricamente lo que dice la Biblia y tratar de vivir lo mejor posible. Eso no es ser creyente. Es necesario entender que todo nuestro compromiso, todo nuestro ser está comprometido por el pecado y debe ser ¿qué? Renovado.
radical y completamente, así como dice 2 Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, no es solamente saber la Biblia teóricamente, ni tratar de vivir lo mejor posible. No es tratar, hermanos, es vivir, es cambiar, es obedecer, es crecer en nuestro corazón, es testificar con nuestros hechos, con nuestras palabras, nuestros pensamientos, que Jesús es Dios, el Dios que cumple su palabra, y Él es el único con el poder del Espíritu Santo para cambiarnos y transformarnos nuestra vieja manera de ¿qué? De vivir. Ya vimos la definición de creyente. Yo pienso que ya hemos entendido un poquito lo que es creyente. Claro, no es pecado, porque yo fui creyente, soy creyente. Pero es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Ahora miremos la definición de discípulo. Discípulo es simplemente un seguidor que confía y cree en su maestro, que sigue sus palabras, sus enseñanzas y su ejemplo. Por lo tanto, para llegar a ser un verdadero discípulo, es necesario entonces establecer una relación íntima con el maestro, con un propósito claro de continuidad. No es establecer una relación por un mes, 2 meses, 3 meses, no. Es una relación íntima de amor que nosotros comenzamos con el Señor, y con el propósito de que vamos a seguir siempre en esa relación. Es una relación de continuidad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, simplemente ¿qué les dijo? Sígueme, ¿verdad? Mateo 1:17, 2:14, Juan 1:43. Iba pasando y dijo: sígueme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Soltaron lo que tenían que hacer y siguió al Señor. Pero hay 3 cualidades, hermanos, que un discípulo debe tener en su corazón, en su vida. Primero, un discípulo escucha a Jesús. Un discípulo escucha a Jesús. Tiene su oído abierto a la voz de Dios. Escucha a Jesús. Segundo, un discípulo aprende de Jesús. Nosotros necesitamos aprender todos los días y cada momento, cada rato, cada segundo de nuestra vida, aprender de Jesús. Preguntarnos cuando hacemos algo, decir: ¿Jesús haría esto? ¿O cómo haría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a esta persona que me ofendió? ¿Qué haría Jesús cuando ve a alguien en necesidad? Necesitamos aprender de Jesús. Un discípulo aprende de Jesús. Y lo importante, hermanos, y tercero, un discípulo obedece a Jesús. Un discípulo obedece a Jesús. En su corazón está el deseo y la necesidad de obedecer a Jesús. Obedecer ¿qué? Sus enseñanzas, todo lo que es su palabra. Yo pienso que nadie, hermanos, puede decir que es un discípulo de Jesús a menos que esté listo para escuchar, para aprender y para obedecer a Cristo. Y esa es mi pregunta. ¿Estamos listos para escuchar? ¿O estamos tan distraídos que escuchamos voces de toda parte y no sabemos ni quién es el que nos habla? ¿Estamos listos para aprender? ¿O queremos enseñarle a él cómo hacer las cosas? Porque eso es la diferencia. Que muchas veces nosotros nos creemos tan sabios, tan superdotados, tan super eficientes, que queremos enseñarle a Dios cómo haga las cosas. Señor, pero si por ahí estamos en largo el camino, cojamos por aquí que es más cerquita. ¿Estar dispuesto a aprender? Y sobre todo, ¿estar dispuesto a obedecer a Cristo? La disposición de nuestro corazón incluye, hermanos, la obediencia total.
¿De qué? De su palabra, de lo que nos enseña. Porque el discípulo que realmente escucha y aprende está siempre dispuesto a poner en práctica lo aprendido. Escúcheme bien, el discípulo que realmente escucha y aprende está siempre dispuesto a poner en práctica lo aprendido. ¿Saben por qué? Porque para el discípulo las enseñanzas del Señor y la obediencia no son opciones, no son opcionales. Su palabra y nuestra obediencia son la base y el mayor deseo de nuestro corazón. En otras palabras, nosotros como discípulos necesitamos seguir a Cristo para ser como Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Necesitamos imitar a Cristo. Aquí el apóstol le decía, sean imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo. O sea, que está diciendo, sean imitadores de Cristo. Ahora, tengamos en cuenta que cuando un creyente se convierte a discípulo, el número de discípulos aumenta en gran manera. Cuando un creyente se convierte a discípulo, el número de discípulos se aumenta en gran manera. Hechos 6:7 dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No dice el número de creyentes aumentaba en gran manera, dice el número de los discípulos aumentaba en gran manera, que hasta los sacerdotes obedecían la fe de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el discípulo con su testimonio anima a los creyentes para que estos se conviertan en discípulos. Los discípulos con el testimonio de vida animan, le dan esperanza, le dan como ganas a los creyentes de convertirse en discípulos. Porque los creyentes van a decir, yo deseo lo que él tiene, pero ¿por qué no lo tengo yo? Simplemente porque yo soy un simple creyente. No hago el paso de convertirme verdaderamente en un discípulo de Jesús. Ahora, las diferencias entre creyente y discípulo son muchas. Yo saqué algunas y ustedes pueden en su diario vivir hacer la comparación, las diferencias que hay. Los creyentes andan bajo las emociones, sentimientos y estadísticas, ¿verdad? Los discípulos andamos bajo los principios de la palabra de Dios. Un creyente siempre está mirando las noticias y está en la emoción, hoy está arriba, hoy está abajo, está mirando las estadísticas de cómo va el dólar, va a subir, va a bajar, cómo están las cosas, y se mantienen como una montaña rusa. Cuando ven las cosas bien suben y cuando se las cosas mal bajan, y por eso los creyentes andan bajo las emociones, sentimientos y estadísticas. Los discípulos andamos bajo los principios de la palabra de Dios. El creyente siempre espera recibir. El discípulo no espera para dar. Dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Pero desafortunadamente las iglesias están llenas de discípulos, de creyentes, de creyentes que están mirando a ver qué pueden recibir de la iglesia. Pero pocos discípulos que dicen cuál es la necesidad de la iglesia para ayudar. Hermanos, cuando hacía esto me recordaba que recién nos convertimos nosotros. Llegamos a una iglesia, verdad que era una iglesia que nunca olvidaremos, una iglesia pequeña, no era muy grande, se llamaba Iglesia Cristiana del Camino, era bautista. Y llegamos ese día al servicio y nos comenzamos a congregar en la iglesia, a mirar, y comenzamos nosotros fue a ver los defectos de la iglesia, porque no éramos discípulos, no pertenecíamos a la iglesia, éramos cristianos, creyentes que acaban de llegar. En una reunión que tuvimos con nuestra madre espiritual, que gracias a Dios fuimos discipulados en su palabra, nos preguntaba ella, ¿qué ven usted? ¿Qué podrían desear hacer por la iglesia, verdad?
¿O qué no les gusta la iglesia? Y yo en mi arrogancia me paré y dije, no me gusta la manera en que hacen bautizos, porque los bautizos en Colombia, en Bogotá especialmente, por el clima y por la situación, todo tienen que hacerlos en la iglesia. Entonces la iglesia no tenía bautisterio, cada vez que hacía un bautismo alquilaban una especie como de alberca, una especie de piscina pequeña, pero tenían que armarla con madera y con todas las cosas. Entonces yo dije, no, a mí no me gusta la forma de bautismo. Me dijo ella, ¿no le gusta? Dije, no me gusta. ¿Por qué? Porque si sabes cómo. Dijo, si no le gusta, entonces ¿usted qué podría hacer para que la iglesia tuviera eso? ¿Y sabe qué me puso a ella a mí en la mente y en mi corazón? Pues que si no me gustaba, tenía que ser parte de la respuesta, no del problema. Y a los pocos días le dije yo, ¿sabe qué? Nosotros como familia queremos donar un bautisterio. Y gracias al Señor pudimos construir un bautisterio ya permanente, donde simplemente cuando era el bautismo se llenaba, una especie de betina, con un jacuzzi, se llenaba y se hacía el bautismo, y cuando no, pues se cerraba la cortina y seguía la iglesia normal. Ahí aprendí, hermanos, la diferencia de ser cristiano a ser discípulo. Que nosotros no tenemos que ser parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Muchas personas dicen, no, es que esa iglesia no tiene tal cosa, yo mejor me voy porque allí sí hay. Esa es otra diferencia. El creyente ante la situación difícil huye, emigra. El discípulo no. El discípulo ante la necesidad afronta, responde, respalda. Los creyentes entregan mínimas partes de sus vidas. No solamente hablemos del diezmo, hablamos del tiempo de la oración, del tiempo de la lectura de la palabra, del tiempo de compartir. Ellos entregan escasamente lo mínimo, o sea, lo que menos puedan. El discípulo entrega su vida completa. El creyente siempre busca el halago. El discípulo se somete al sacrificio vivo. Al creyente se le ofrece o se le promete una almohada para que viva una vida cómoda. Al discípulo se le promete una cruz, para que cada uno lleve la cruz y lo siga. El creyente sueña, yo voy a hacer, yo podría. El discípulo actúa. El discípulo no vive en sueños, el discípulo vive en la palabra de Dios y actúa. El creyente espera los panes y los peces. El discípulo va y busca los panes y los peces. El creyente asiste de vez en cuando a la iglesia. El discípulo es la iglesia. Él entiende que la iglesia somos cada uno que las componemos. Los creyentes son cambiados por el mundo. Viven de aquí para allá según las corrientes teológicas, las corrientes del clima, son cambiados por el mundo. Los discípulos cambian al mundo. El creyente siempre busca el espectáculo, siempre busca el ruido. El discípulo busca la enseñanza. El creyente espera para ser servido. El discípulo no espera para servir. El discípulo le gusta, hermanos, la bulla, el ruido y las procesiones y las cantidad de cosas. El creyente, hermanos, busca la relación personal con el Señor. Y yo pienso que ustedes mismos podrían sacar otra cantidad de diferencias, ¿verdad? Aún podríamos nosotros sacar las diferencias de nuestra vida propia. ¿Qué estoy haciendo yo como creyente que hacen los discípulos? ¿O qué debería estar haciendo como discípulo ahora que soy creyente? Entonces necesitamos, hermanos, entender la gran diferencia entre discípulo y creyente.
3 condiciones necesarias para ser un discípulo. Primero, llevar su cruz. No llevar su almohada a la iglesia ni a su vida cotidiana. Llevar su cruz. Lucas 14:27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Segundo, necesitamos cambiar por completo nuestro enfoque terrenal y material. No estar siempre esperanzados en lo terrenal, en lo material, en lo que tenemos. Dice Lucas 14:33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Tercero, necesitamos como discípulos permanecer en su palabra. Nosotros no podemos darnos el lujo de salirnos un minuto ni una raya a su palabra. Necesitamos permanecer en su palabra. La palabra del Señor es para nosotros una regla, es como la guía, o sea, es todo en nuestra vida. Entonces, necesitamos permanecer en su palabra. Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, yo pienso que no hay otra enseñanza más clara que esta. No hay otra exhortación más clara que esta. Juan 8:31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero terminar con una pregunta. ¿Tú deseas ser un simple espectador? ¿O tu anhelo es de ser un esforzado participante en lo que Dios está haciendo en tu vida, en la iglesia y a través de ella? Yo quiero dejarte esa pregunta. ¿Tú deseas ser simplemente un espectador, llegar a la iglesia y mirar qué está haciendo el Señor? ¿O deseas ser un esforzado participante de lo que Dios está haciendo en tu propia vida, de lo que Dios está haciendo en la iglesia y de lo que Dios está haciendo a través de tu vida y de la iglesia? Porque déjenme decirle algo y con eso termino. Dios te ha escogido y Él cree en ti. Escúcheme bien, Dios nos ha escogido y cree en nosotros. Dios te ha escogido y cree en ti. Y ahora, en este momento, es el tiempo de creerle a Él. Es el tiempo de creerle a Él para que podamos ver la transformación y la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que ganamos como discípulos de Cristo. No como seguidores de Cristo, sino como discípulos de Cristo. Iglesia, es hora de pasar de simples creyentes a discípulos esforzados de Cristo. Con esta pregunta les dejo. ¿Qué desea ser? ¿Un simple espectador o un esforzado participante llamado discípulo? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, Dios mío, Señor. Gracias porque ella, Señor, nos enseña, Dios mío, Señor, Padre, nos exhorta, Dios mío, Señor, nos corrige, Dios mío, Señor, en amor y misericordia, Señor. Padre, que esta palabra que has traído el día de hoy, Dios mío, quede, Señor, en nuestro corazón, Señor. No solamente en nuestra mente, Señor, ni que la palabra de hoy sea simplemente para un halago, Señor, sino que la palabra de hoy sea para exhortarnos, Dios mío, Señor, para verdaderamente mirar nuestro interior. Si estamos caminando como simples creyentes, como simples llamados cristianos, o estamos caminando realmente como discípulos de Cristo, Señor. Padre, dando la fortaleza, Señor, la sabiduría, Señor, y aún la humildad, Señor, para reconocer en qué estado estamos viendo nosotros, si el de discípulo o el de simplemente creyente. Gracias, Señor, por este día, lo colocamos en tus manos, en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.